Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Hoy quiero, com- quiero compartir con ustedes un discurso que tiene como título No permita que la soledad nunca arruine su vida. Es, esta, es este discurso que voy a tener con ustedes. No permita que la soledad jamás en su vida cristiana arruine su vida. Dentro del pueblo de Dios han habido muchos casos de nuestros queridos hermanos que se han sentido solos, han experimentado lo que es la soledad. En muchos factores, personas que han perdido sus padres y se han quedado solos, eh, algunas hermanas han sido abandonadas por sus esposos y se han sentido solas. Quizás algunos hermanos, por su neutralidad cristiana, han sido encarcelados en prisión y han experimentado la soledad. Pero ¿cómo usted tiene que ver la soledad? ¿Como algo malo? ¿O como una preparación para momentos difíciles que van a sobrevenir sobre nosotros? Pruebas muy fuertes, pero quizás Jehová permita que usted experimente la soledad para poder superar una prueba. Sin embargo, hay hermanos y hermanas que la soledad los ha afectado. Le ha causado depresión, aislamiento, reclusión y provocado por no hallar salida a sus problemas, ha dado como resultado una incapacidad de establecer relaciones con los demás. Dice la Biblia dice bien claro que el que se aísla busca su propio anhelo egoísta. La persona que se aísla, la persona que está en soledad. Dice la Biblia eso. Contamos al primer ser humano, Adán. Jehová dejó bien claro unas palabras que dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos un ayudante, una mujer, en este caso Eva. O sea, nosotros los seres humanos estamos hechos a semejanza de Dios, pero estamos hechos para vivir en comunidad. Por eso es que Jehová hizo a Eva, para vivir en comunidad. Por eso es que cuando una persona pierde un ser querido, cuando una persona pierde quizás, por ejemplo, su esposa o su esposo, no pueden soportar esa soledad, porque ha sido tanta la costumbre que no tienen el aguante suficiente, y hemos visto personas que después, matrimonios que llevan 30 y 40 años de casados, se muere uno y después se muere el otro. Pero la persona que pierde su cónyuge muere de tristeza.
de tristeza. Y eso ha sucedido en la vida. Por eso, los síntomas de una soledad impuesta y prolongada incluye ansiedad, alucinaciones, incluso distorsiones de la percepción y el tiempo. O sea, hay personas que le tienen miedo a la soledad, le tienen pánico a la soledad, no pueden soportar la soledad. La razón es porque no están preparados, no han preparado su mente, no han preparado su corazón por si algún día en la vida sucede algo y en un momento determinado están solos en un lugar, entonces no pueden superar esa prueba de la soledad. Voy a utilizar dos ejemplos bíblicos de personas. Voy a utilizar tres ejemplos bíblicos de personas que sufrieron en carne propia la verdadera soledad. Estoy hablando de José, hijo de Jacob, del fiel Job y del propio Jesucristo. Para mí hay muchos ejemplos de personas que en un momento determinado se sintieron solos, estuvieron deprimidos, pero bueno, no voy a utilizar todos los ejemplos porque entonces el discurso duraría 2 o 3 horas. Pero busqué el ejemplo de José, el de Job y el de Jesucristo, porque para mí tiene bastante enseñanza y nos puede ayudar a todos nosotros, ¿no? A superar esta tendencia que está infectando a la humanidad completa. Fíjense, uno puede estar solo, estar en la soledad, pero ser feliz. Yo conozco personas, he conocido personas, y conozco personas, hermanos testigos de Jehová, que para mí ha sido un ejemplo de fe, y son personas que están disfrutando la soledad. Son felices, son alegres. Pero ¿qué ha ayudado a estos hermanos que en la soledad sean felices y alegres? Ha sido el entrenamiento de su mente y de su corazón. ¿Podrá usted lograrlo? Como estos hermanos, que a pesar de la soledad, a pesar del aislamiento, a pesar de todas estas cosas, se sientan felices y gozosos. Yo quiero compartir con ustedes que a veces yo me he encontrado personas, ¿no ha escuchado ustedes personas que dicen, yo me siento muy solo, voy a buscar una pareja, voy a buscar un cónyuge porque no aguanto más estar en soledad? Y eso le pasa a muchos solteros que desean casarse simplemente para mitigar la soledad. Y la verdad es que un cónyuge, quizá la persona ve que sus compañeros, sus hermanos de la congregación se casan y usted no encuentra a nadie, se casa y usted no encuentra a nadie, y se casa y no encuentra a nadie, y van pasando los años
usted tiene 30 años, pasan 10 años más, tiene 40 años, no encuentra a nadie que pueda satisfacer el deseo, ese vacío de la soledad. Pero a todos no le va bien eso, porque hay testigos de Jehová, hay hermanos que por satisfacer el deseo sexual, satisfacer el deseo emocional, sentimental, de no estar solo, de estar acompañado, han escogido un mal cónyuge, han escogido una mala relación, y entonces se complica la cosa más aún, y han terminado en separación, y han terminado en adulterio, y usted vuelve a caer en el estado de la soledad. Entonces, usted, primeramente, para buscar un cónyuge, usted tiene que conocerse a sí mismo. Usted tiene que mentalmente sentir que esa soledad es algo bueno, tanto sentimentalmente y emocionalmente. Que usted se sienta seguro de lo que usted es. No buscar algo a cambio, sino que usted va a tener un lapso de tiempo para entrenamiento. Y entonces, cuando usted se sienta seguro, que no tenga una inclinación porque usted quiera tener un cónyuge para tener relaciones sexuales, o para ir al cine, o para ir a la playa, o ver la televisión juntos. Pero si usted no pasa por ese proceso de la soledad, y usted se conoce a sí mismo, y usted se ame a sí mismo, y se quiere a sí mismo, usted no, aunque usted se case, usted se va a sentir solo. Porque usted se puede sentir solo en un grupo de personas. Puede ser que usted salga a predicar las buenas nuevas, o puede ser que usted haga un esparcimiento en su casa, o haga una comida, y usted estando con 20 o 30 hermanos de la congregación, usted en ese grupo, usted está solo, se siente solo. Porque la soledad no depende que usted esté dentro de un grupo de personas. La soledad depende de aquí. Si usted en su mente, en su conciencia y en su corazón piensa que usted se siente solo, está solo, usted puede estar dentro de una multitud de personas, usted puede estar dentro de la congregación, pero usted va a estar sentado en la silla de la sala de la congregación, pero usted se va a sentir solo, porque usted no ha vencido la soledad. La soledad es un entrenamiento que forma parte de la vida. La soledad no es algo malo, porque la Biblia dice que Jehová estuvo un tiempo solo. En Isaías 44:26, versículo 22 al 26, dice que Jehová creó todas las cosas, yo solo creé todas las cosas. Claro, la diferencia entre Jehová y los seres humanos es que Jehová tiene autocontrol en sus emociones y sentimientos. Nosotros no tenemos autocontrol entre las emociones y sentimientos. O sea, Jehová tiene control, tiene autodominio en las cuestiones emocionales, pero el ser humano no. Es la única diferencia que nos separa de Jehová y del ser humano en cuanto a la soledad. Fíjense esto, el matrimonio
no es necesariamente la solución a la soledad. Ojo con eso. El matrimonio no es necesariamente la solución a la soledad. Y la organización, el Esclavo Fiel y Prudente, ha dicho en varias atalayas, en varias informaciones, que las parejas con dificultades de comunicación figuran entre las personas más solitarias del planeta. Desgraciadamente. Hay más gente en esa situación de la que nos imaginamos. O sea, hay muchos testigos de Jehová. De los casi 9 millones que somos internacionalmente, hay un grupo bastante grande que figuran entre las personas más solitarias del planeta, porque no han podido vencer la soledad, no han podido lidiar con la soledad. ¿Entienden? Entonces, de modo que si algún hermano desea casarse, sería mejor que resolviera el problema de su soledad antes de enamorarse. Porque si usted no resuelve ese problema estando como soltero, en soledad, aunque usted se case, usted en el matrimonio se va a sentir solo. Aunque duerma con su pareja en la cama, aunque usted coma en la mesa con su pareja, aunque usted se bañe con su pareja, aunque ustedes vean el televisor juntos, usted se va a sentir solo. Porque usted no ha podido vencer ese obstáculo. ¿Entienden? Entonces uno tiene que cambiar de actitud y tomar la iniciativa de hacer amigos mientras uno está soltero y establecer compenetración. Hay hermanos que debido a la soledad se han aislado por X motivo. Y eso le hace daño más aún, porque nosotros los seres humanos estamos hechos para vivir en comunidad. No es bueno que el hombre esté solo. Y eso lo dijo Jehová. Entonces, si usted piensa que aislándose de la congregación, si usted piensa que no tener amistad dentro de la congregación, si usted piensa que usted va a resolver el problema siendo indiferente con ciertos determinados hermanos o con la congregación, el que está equivocado es usted. O el que está equivocado es uno. ¿Entienden? Sin embargo, hubo un personaje de la Biblia que su vida cambió. Era un personaje, este personaje que voy a mencionar, José, tenía 17 años, era muy jovencito con respecto al resto de los hermanos. La Biblia dice que José siempre acompañaba a Jacob en hacer las tareas de la casa. ¿Verdad? El registro bíblico de Génesis capítulo 37, cuando usted lee el versículo 37, dice la Biblia que Jacob
estaba muy encariñado con José. ¿Por qué? Porque José tenía las cualidades que no tenían sus hermanos. José era una persona comunicativa, José era una persona que vivía en la comunidad, ayudaba mucho a su padre, estaba al tanto de los quehaceres de la casa, cosa que no estaban haciendo sus hermanos. Y eso provocó la ira y la envidia de sus propios hermanos. ¿Qué pasó? Ustedes conocen bastantes relatos entre los mismos hermanos. Hicieron una treta para desvirtuar completamente a José de su padre, porque ellos se sentían solos. Fíjense el problema grave del asunto aquí. José no se sentía solo, porque José estaba lleno por dentro. Cuando usted siente envidia por alguien, cuando usted siente un resentimiento por alguien, cuando usted se venga de alguien, cuando usted tiene malas cualidades y sentimientos para con uno, ahí empieza a trabajar la soledad. Usted se siente solo, porque usted no tiene la capacidad y la inteligencia para vencer todos esos obstáculos. Y entonces los hermanos de José se sintieron solos. ¿Por qué? Porque Jacob atendía más a José que a ellos mismos. No porque José fuera el hijo predilecto, no, es que José siempre estaba al lado de su padre. Entonces los hermanos le costaba mucho hacer los quehaceres de la casa. ¿Entiendes? No es que Jacob fuera parcial con José. Jacob era imparcial con su familia. Pero sus hermanos pensaron que eliminando a José, entonces su padre Jacob iba a mostrarle más interés a ellos. Falso. ¿Qué pasó con el tiempo? Dice que a José dice que lo llevaron a un lugar y lo tiraron en un hueco donde uno de sus hermanos dijo: miren, ahí viene ese soñador, y ahora vengan y matémoslos y arrojémoslos en una de las cisternas. Y tenemos que decir que un feroz, una bestia salvaje, lo devoró. Entonces veremos en qué vendrá a parar su sueño. Rubén intervino y los convenció de que no lo mataran. O sea, lo que hicieron fue un simulacro. O sea, lo meten en la cisterna, le dan el testimonio a Jacob mintiendo de que una bestia salvaje había devorado, y le enseñan la prenda de vestir de José. Muy bien, ahí cambia la escena. Vamos a olvidarnos ahora de los hermanos de José. Entra ahora, o sea, José que disfrutaba de la compañía de su padre, disfrutaba también de la compañía de sus hermanos. Un muchacho, Jacob, tenía
comparado, ¿no? Era una persona pudiente, tenía ovejas, tenía ganado, tenía comida. Todo eso, Satanás, el diablo, se lo quitó. Todas esas cosas que Satanás, mejor dicho, todas esas cosas que José disfrutaba, Satanás se lo quitó todo. Imagínese que usted sea José y que su propia familia, siendo testigo de Jehová, lo abandone a usted. Simbólicamente es como si lo lanzaran a una cisterna, a un hueco, a un precipicio. Y usted en ese momento ya no tiene a su familia al lado, no tiene comida, no tiene a nadie que lo saque del hueco donde usted está. ¿Qué haría usted? ¿Qué le vendría a la mente? ¿Se desesperaría? ¿Gritaría? ¿Cometería una locura? No, nada de eso hizo José. José confió en Jehová todo el tiempo. No se sabe el tiempo que estuvo José en la cisterna. Imagínense los pensamientos, emociones y sentimientos que le vinieron a la mente a José. Me voy a morir aquí, ¿qué voy a comer? Imagínense las horas de insomnio que estuvo José dentro de la cisterna. Los mismos hermanos testigos de Jehová que han estado presos en la Alemania nazi, en campos de concentración, en Rusia, cuando la Segunda Guerra Mundial. Hermanos que fueron encarcelados en cubículos de cárcel, solo, desnudos, con una comida al día. ¿Qué pensarían esos hermanos dentro de la cárcel? Y la soledad ahí, trabajándole la mente, ahí, duro. La soledad lo va a entrenar a usted. ¿Quién realmente es usted? ¿Quién es realmente usted? La soledad lo va a refinar a usted. ¿De qué clase de calidad de cristiano es usted? Cuando usted logre vencer la soledad, usted ha vencido todo en la vida. Pero eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasó con el tiempo con José? José fue vendido como esclavo. José llega a Egipto, una civilización distinta a la civilización de lo que tenía que ver con los israelitas. Todavía no se había formado el pueblo de Israel. Todavía. Pero eran pre-israelitas. José, joven, 17 años, llega a Egipto, un imperio acérrimo. Eran mercenarios, abusadores, esclavistas. José solo. Cada vez que José miraba para cualquier lugar, eran deidades falsas, deidades demoníacas, que él sabía
que él adoraba al Dios verdadero. Y que si él adoraba a uno de esos dioses, estaría yendo en contra de Jehová. Imagínense una persona joven con 17 años, sin su familia, sin el apoyo de sus padres, sin el apoyo de sus hermanos, solo en ese lugar. Un lugar que él no estaba acostumbrado a vivir. Eran comidas diferentes, la alimentación era diferente, la cultura era diferente y la idolatría que era constante en todo Egipto. Es como caer en un lugar que usted sabe que no cabe ahí. Sin embargo, José fue entrenado por Jehová. José venció esa soledad. No importa en el lugar que usted esté. No importa la situación en que usted esté. No importa las circunstancias. No importa el tiempo que sea necesario que usted esté solo. Mientras que usted esté en soledad y sea feliz, y usted se siente gozoso porque está solo, usted ha vencido el mundo. Como dijo Cristo, he vencido el mundo. Y José empezó a ganarse la confianza de la servidumbre que estaba en el palacio. Por su buena actitud, por su buen trabajo. Y fue a parar a la corte de Potifar. La Biblia dice que José era un joven de buena apariencia. Era un chico bien parecido. Él estaba solo. Ni su padre lo estaba mirando lo que estaba haciendo ahí. Si él caía en apostasía o él caía en idolatría, nadie lo estaba mirando. Pero él sabía muy bien que aunque estuviera solo en un país distante donde él provenía y que sus padres y sus hermanos no lo estaban mirando, Jehová sí estaba mirando lo que estaba haciendo él. Sin embargo, la esposa de Potifar, reiteradas veces, quería socavar la fe. Claro, Satanás, el diablo, aprovechó los sentimientos de su juventud y le hizo una treta, le hizo una trampa. Y en un momento determinado estuvieron ellos dos solos. Y José enfrentó a Satanás. Le dijo, es inconcebible de parte mía que yo peque contra Jehová. ¿Ok? José venció a Satanás. Y se mantuvo en soledad, con gozo, con amor, porque José se amaba a sí mismo. José se quería a sí mismo. Mientras usted no se ama a sí mismo, hermano, y usted no se quiere a sí mismo, usted nunca va a vencer la soledad. La soledad va a ser la perdición de usted. Porque el cambio no se hace en el físico, el cambio se hace en la mente y en el corazón.
Entonces, un joven de 17 años enfrentó a un imperio, que era el imperio más grande de la faz de la tierra en esa época, que era el imperio egipcio, que duró, la dinastía egipcia duró como 3000 años, duró la dinastía egipcia. Fíjense qué clase de imperio era Egipto. Aunque José estuvo solo, José no cayó en idolatría, no cayó en el espiritismo, no cayó en la fornicación, no cayó en prácticas inmundas, porque él se amaba a sí mismo, se quería a sí mismo y por todas las cosas amaba a Jehová. Por encima de todas las cosas, amaba a Jehová. Por eso es que nosotros, cualquier hermano que esté pasando un sufrimiento y está en soledad, usted tiene que vencer la soledad. Tiene que hacer el esfuerzo. Entonces, José es un ejemplo digno para todos nosotros de cómo enfrentó la soledad. Solito estuvo en Egipto. Fue encarcelado. Quisieron violarlo sexualmente, fíjense. Le quisieron hacer muchas cosas. Fue vendido por sus hermanos. Fue lanzado a una cisterna. Todas esas cosas él lo pasó solo, sin la ayuda de nadie. Hay momentos en la vida. Hay momentos en la vida, hermano, que hay que enfrentar las pruebas solo, sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de la congregación, sin la ayuda de su familia, porque hay momentos drásticos que usted no va a tener la ayuda de nadie. José no tuvo la ayuda de nadie, él mismo tuvo que enfrentar la situación. Son situaciones muy duras que a veces puede flaquear nuestra fe, nuestra confianza y el desánimo. A veces hay cosas en la vida que no tenemos el control, que se van de nuestras manos. No podemos tener el control de otras personas. Cuando usted no tiene el control de algo o de alguien, usted no puede hacer nada. Tiene que dejar los asuntos a Jehová. ¿Ok? Tiene que dar el asunto a Jehová. No se sienta solo porque no le quieren dar un privilegio en la congregación. Hay hermanos que se aíslan porque quizás ha sucedido de que hay actos de favoritismo dentro de la congregación y eso lo que hace es aislar al hermano. Discusiones personales, ataques personales, y eso aísla a una persona de la congregación y ha llevado a multitudes de personas a aislarse de la congregación. Pero el problema no es la persona, que usted tuvo el problema con la persona o que la persona provocó ese disgusto contra usted. El problema no es la persona, es usted. Es usted que está permitiendo que la soledad albergue resentimiento, animosidad, venganza y todos estos sentimientos negativos lo están aislando de la congregación.
Usted tiene que ser fuerte mentalmente. Tiene que ser fuerte emocionalmente para enfrentar todas estas cosas. Si usted no saca fuerza en este momento y usted no entrena su mente y su corazón para estas adversidades y estas situaciones hostiles que se nos presentan a diario, usted no va a poder superar una prueba mayor aún en el futuro, como la gran tribulación. En la gran tribulación, quizá usted esté solo, quizá usted esté dentro de una cueva, quizá usted esté dentro de una casa solo, quizá usted esté preso, quizá usted no tenga alimento, quizá usted esté en una situación X sin la protección del ser humano. Usted va a estar nada más solamente con la protección espiritual de parte de Jehová, porque José no tenía esa protección física, que alguien de su familia lo defendiera o que lo sacara de esa situación donde estaba él. Todas esas adversidades que enfrentó José lo tuvo que superar él solo, nadie. Así que cuando estemos en la gran tribulación, usted no va a tener un anciano, un superintendente al lado para que lo estimule. No va a tener un siervo de circuito, o quizá no tenga el esclavo fiel y prudente. Quizá usted no tenga a alguien que usted quiere dentro de la congregación, pero como usted ya entrenó la soledad, esa prueba usted la va a enfrentar como la enfrentó el joven José, porque ya su mente y su corazón, sus emociones y sentimientos van a tener un autocontrol. Usted va a tener autodominio. Dice que el fruto del Espíritu, uno de los frutos del Espíritu dice que es autodominio. En la soledad hay que tener autodominio. Imagínese. Imagínese la situación. La Biblia habla de otro personaje que sufrió en lo que es sentimental, emocionalmente, sufrió el aislamiento de su propia familia y de sus propios amigos. Y estamos hablando de Job, capítulo 1 y 2. En el capítulo 1 y 2 dice la Biblia que Job disfrutaba de la compañía de sus hijos, de su esposa y de sus 3 mejores amigos. Disfrutaba de una buena economía. Disfrutaba dice la Biblia en Job, capítulo 1, que habían hecho un banquete en el día del primogénito, del hijo de Job. Y ahí estaba Job, y ahí estaba su esposa, y ahí estaban sus amigos de Job. ¿Qué pasó? Usted ahora puede disfrutar de una buena casa. Usted puede disfrutar de un buen privilegio dentro de la congregación. Usted puede disfrutar quizás de compañía
de ciertos hermanos, pero en un momento determinado su vida gira en torno a una desgracia. Y fue lo que le pasó a Job. O sea, no es necesario repetir todos los detalles de lo que pasó Job. Lo que sí, la parte central que yo quiero transmitirles a ustedes es que Job estuvo solo, sin el apoyo de nadie. No tenía el apoyo de sus hijos porque murieron. Los 10 hijos murieron. Satanás se los mató. Imagínense ese dolor. Un hijo. Imagínense el dolor, el sufrimiento de perder un hijo. Imagínense 10. ¿Cómo estaría el estado emocional de Job cuando le dan la noticia que la casa le cayó encima a los 10 hijos? Imagínense ese impacto de esa noticia, que perdió a sus hijos. El grado de estrés, de depresión en que cayó Job. Pero ahí no llegó la cosa. Ahí no paró la cosa. Job se entera que el ganado de toda la riqueza con tantos años de sacrificio y de trabajo que hizo Job, el diablo se la destruyó en un día. El ganado, dice que bajó fuego del cielo y consumió los animales. Otro golpe a Job. O sea, ya Job había perdido su familia. Ahora pierde sus bienes. Y por último, cae en un estado de enfermedad. Imagínense esa situación. Y después que Job pierda a sus 10 hijos, pierde la economía y se enferma, o sea, el diablo lo enferma, la esposa de Job lo abandonó. La esposa de Job lo abandonó y lo maldijo, culpando a Job por supuestos pecados que tenía. Y después manda a sus 3 mejores amigos para dar falsos testimonios. ¿Usted ha pasado esa prueba? Job tuvo que pasar todas esas pruebas en soledad. No tuvo el apoyo de nadie. El único apoyo que tuvo Job es la confianza en Jehová. Job dijo: aunque muere y expire, mantendré mi integridad a Jehová. Fíjense la condición de Job, tan grave, tan nefasta, tan hostil, que él cuestionó a Jehová. Él cuestionó a Dios equivocadamente. En un momento determinado, usted puede sentirse solo. Pueden que a varios hermanos testigos de Jehová lo acusen de algo que usted no ha hecho. Lo calumnien, lo difamen como una mentira. Lo aíslen dentro de la congregación, lo aíslen o lo repudien. Eso puede suceder. Pero la integridad usted no se la debe a ninguna de esa gente, sino a Jehová.
De todas maneras van a hablar de usted. De Cristo hablaron. Pero Cristo no hizo caso a las difamaciones que estaban haciendo los fariseos. Comía mucho, tomaba mucho, comía con recaudadores de impuestos y con prostitutas. O sea, le estaban diciendo de una manera indirecta que Cristo estaba cometiendo pecado, que Cristo era un borracho. Y eso lo condena la Biblia. Que Cristo andaba con prostitutas. Quiere decir que ellos pensaron que Cristo se acostaba con las prostitutas. Que Cristo andaba con recaudadores, comía con recaudadores de impuestos. Pero lo que no sabían ellos era que Cristo estaba predicándole a esa gente. Entonces, usted no le puede interesar la opinión de un ser humano imperfecto dentro de la congregación, porque se va a volver loco, se va a desanimar. Usted no le haga caso a lo que piense la gente de usted dentro de la congregación. Es lo que piensa Jehová de usted, no lo que piensa una persona que se sienta al lado tuyo en la congregación. Entonces, por una difamación, por una calumnia, por un mal trabajo dentro de la congregación, hermanos han apostatado de la fe, se han aislado, se han ido de la congregación, pensando que esas personas que lo calumnian, lo difaman, son los que le van a dar la vida eterna. ¡Falso! El único que va a dar la vida eterna no es ni un anciano de congregación, no es el siervo del circuito, no es el esclavo fiel y prudente, no es un precursor regular, no es un ministerial, no es un misionero. Es Jehová el que le va a dar el pase al nuevo mundo. No se preocupe por lo que digan la gente. A Job no le importó las calumnias que estaba levantando su esposa. No le importó, porque su mente no estaba en la opinión de la gente. Su mente estaba en Jehová. Por eso es que Job aguantó la prueba. Porque Job no hizo caso a las blasfemias y las mentiras de estas personas que Satanás, el diablo, lo estaba virando en contra de la integridad de Job. Y dentro de la congregación existe hermanos que son instrumentos de Satanás, el diablo. Por eso usted tiene que escoger a sus amistades dentro de la congregación. No todos son amigos, ni todos son hermanos. Una cosa es ser testigo de Jehová y otra cosa es ser hermano leal. Un hermano leal no se encuentra en todos los lugares. Porque Pablo dijo, estuve dentro de falsos hermanos. Estuve dentro de apóstoles superfinos. Pablo habló de falsos hermanos y habló de superintendentes finos. Cuidado, Pablo dijo eso. Pablo no consideró a todos sus hermanos. Pablo hizo excepciones. Habló de falsos hermanos y habló de apóstoles superfinos. Entonces Job se mantuvo leal porque Job venció la soledad. La venció. El tercer ejemplo, el más expresivo, el mejor modelo que ha dado la humanidad, se llama Cristo Jesús. Cristo tuvo que pasar soledad, porque Cristo abandonó
las huestes celestiales. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice que aunque Cristo existía en la forma de Dios, en la personalidad de Dios, en las características de Dios, existía en su naturaleza divina, como ser divino celestial, Cristo abandonó a sus hermanos, los ángeles. Cristo abandonó al Padre en el aspecto espiritual celestial. Cristo disfrutaba de la compañía de los ángeles, Cristo disfrutaba de la compañía del Padre, pero hubo un momento que Jehová le dijo: tienes que ir a la tierra y salvar la humanidad. Ya no te vamos a ver ya no vas a estar junto con nosotros, vas a estar solo y vas a tener que enfrentarte a los seres humanos, vas a conocerlos a los seres humanos, los vas a conocer. ¿Ok? Dice la Biblia que se despojó a sí mismo y tomó forma de esclavo. Forma de esclavo. Cristo no vino con ninguna prepotencia, no vino con ningún orgullo de hacerse dueño de la congregación cristiana, hacerse dueño, amo de la fe de los apóstoles y de las personas a quien él le predicaba. Cristo abandona, Cristo persistía como ángel, Cristo persistía como el arcángel, Cristo abandona el mundo espiritual celestial y llega a ser carne. El verbo se hizo carne, Juan 1:14. Filipenses 2:7, se despojó a sí mismo, tomó forma de esclavo a semejanza de los hombres. Cristo sabía que vendría para la candela. Cristo sabía que iba a pasar por situaciones drásticas. Cuando Cristo se enfrentó a la soledad. Porque la Biblia dice que Cristo se levantaba de madrugada a hacer oraciones largas, solo. Él estaba solo, le oraba a su Padre. Quizás Cristo no sintió la soledad de esa manera, porque todavía no era su muerte, todavía faltaba tiempo para predicar con los apóstoles, enseñar, entrenar a los apóstoles, pero dice que Cristo todas las mañanas, él se aislaba, entraba en el monte y oraba a su Padre. La Biblia dice que 8 de los discípulos entran al monte Getsemaní y otros 3 se van, incluyendo al apóstol Pedro. Se adentran más al monte. Cristo empieza ya a preocuparse de lo que le iba a venir. Cristo se pone a orar y mientras estaba orando, cuando regresa de la oración, todos los apóstoles estaban durmiendo. A los apóstoles no les importaba. Pensaban los apóstoles que la situación no iba a ser tan drástica. Cristo sí sabía la profecía, que se iba a cumplir las profecías mesiánicas, que habla del libro de Isaías, que habla del libro de Jeremías, que habla de los Salmos, de todo del libro de Zacarías, que iba a ser traspasado, Zacarías 12:10. Entonces quiere decir que no sabían el grado de la magnitud que le iba a acontecer a Cristo. Cristo sí lo sabía, ellos no. Porque si usted sabe que una prueba tan dura como la muerte de Cristo, si usted fuera consciente, usted no duerme. Sin embargo, los apóstoles pensaban que eso era una cosa sencilla, que a Cristo no le iba a pasar nada. Y en 3 ocasiones Cristo tuvo que llamarlo y le dijo a Pedro: Pedro, no has orado ni una hora por mí. Mira la situación tan difícil que yo voy a pasar y ustedes no han orado por mí, no se han preocupado por mí. Cuando viene Judas Iscariote con la chusma judía,
la escena, Pedro saca la espada, le corta la oreja al esclavo del sumo sacerdote. Pedro, el valiente, el prepotente, el orgulloso, que él podía con el mundo entero, las piernas de Pedro se le hicieron agua, las rodillas se le hicieron agua. Y ese valiente que le cortó la oreja salió corriendo cobardemente. Los 8 apóstoles que estaban ahí salieron corriendo. Hasta el apóstol Juan, el amado, que siempre estaba recostado de Jesucristo, salieron corriendo. Lo dejaron solo a Cristo. Solo. A partir de ahí, Cristo empezó a experimentar la soledad. La soledad. Fíjense que antes que viniera la chusma y que Pedro le cortara la oreja, dice que Cristo sudó sangre. Fíjense la depresión que tenía Jesucristo, la carga tan grande que tenía Cristo de dar su vida por toda la humanidad. Si él fallaba, la responsabilidad que él tenía con sus hermanos los ángeles y con el Padre. La gran responsabilidad que no tenían los apóstoles. ¿Qué se iban a imaginar los apóstoles? Del peso que tenía Jesucristo en sus espaldas. Dice que sudó sangre. Pero sin embargo Jesucristo venció la soledad. Lo llevan delante de Caifás, lo interrogan, lo golpean y Cristo aguantó la integridad. Solo porque ya los apóstoles cobardemente se habían ido, lo dejaron solo. Imagínense que en una persecución sus hermanos lo dejen solo. Y ese anciano superintendente que tú tanto amabas, ese anciano que tú invitabas a la casa para darle un plato de comida, y ese anciano que tú lo ayudabas económicamente, ese mismo anciano le dice a la policía, como Judas Iscariote, ese anciano le dice a la policía: ¿dónde tú vives? Vayan y búsquenlo. Franklin Enrique vive en tal dirección. Que tu propio hermano te eche para adelante. ¿Qué clase de decepción? ¿Cómo usted enfrentaría esa soledad? ¿Con aguante, integridad o con decepción, con depresión? Cuando venga. Y eso pasó en la persecución. En Cuba pasó eso. Hermanos que tenían puestos de responsabilidad, siervos del circuito, ancianos de congregación, eran de la seguridad del Estado de Cuba, del Ministerio del Interior. Y metieron preso a montones de testigos de Jehová. Entonces, ¿qué sentiría usted? ¿Qué pasaría si sus propios hermanos lo echan para adelante? ¿Va a pensar usted que la organización es falsa? ¿Se va a aislar usted de la congregación? No, el que tiene que mantener la integridad es usted a Jehová, no a la congregación. ¿Quién le dijo eso a usted? La lealtad a Jehová, no a ningún ser humano. El ser humano no está calificado para salvarlo a usted en el día de juicio. Sin embargo, Cristo aguantó la traición de uno de los apóstoles, Judas Iscariote. Aguantó la humillación de ser condenado como un malhechor. Aguantó la decepción de sus propios apóstoles.
que lo dejaron solo por cobarde. Y como ha sucedido dentro de la organización, testigos de Jehová que han sido cobardes y han echado para adelante a sus propios hermanos en prisión. Y eso lo viví yo en Cuba. Hermanas que se quedaron sin su marido, tuvieron que mantener a sus hijos sin la ayuda de su marido. Y otros hermanos, conocí también a un matrimonio que los dos fueron presos y un otro matrimonio tuvo que hacerse cargo de sus propios hijos, porque un siervo del circuito que era de la seguridad del Estado los echó para adelante, los calumnió, los difamó y los entregó a las autoridades. Claro, al final los expulsaron a todos esos superintendentes y siervos del circuito que eran de la seguridad del Estado, infiltrados dentro de la organización de los testigos de Jehová. Y eso no lo sabía el esclavo Freddy Prudente, eso no lo sabía. Pero esas cosas suceden dentro de la congregación y tienes que lidiar con eso. Usted no se puede aislar de la congregación por estas personas que son falsas. Cristo tuvo que lidiar eso. Cristo tuvo que lidiar con un calumniador que lo vendió por 30 piezas de plata. Después a Cristo lo lleva delante de Poncio Pilato. Imagínense la humillación delante de un público judío que te estén gritando: ¡al madero, mátenlo! Y que te califiquen, suelten a un malhechor de verdad, que esto no era un malhechor, a Barrabás. Que te escupan la cara, que te den galletas por la cara. Todo eso tuvo que aguantarlo Cristo solo, sin la ayuda de los apóstoles, sin la ayuda de Jehová y sin la ayuda de ningún ángel, porque Jesucristo, antes que lo apresara, que vino la chusma con las lámparas encendiadas, le dijo: yo puedo apelar a mi Padre una legión, 12 legiones de ángeles, pero está destinado que tengo que morir. Porque sabía que Jehová le había quitado la protección, se la había quitado. Y el diablo se aprovechó de eso. Lo mismo que le pasó a Job. Satanás cuestiona a Jehová delante de la corte celestial que él tenía un cetro protector, a Job. Entonces, tanto a Job como a Cristo tenía un cetro protector y Jehová le quitó ese cetro protector. Entonces, tanto Job y como Jesucristo tuvieron que mantener una integridad. Imagínense, Cristo solo arrastrando un madero desangrado, sin fuerza, con el estado de ánimo bajo, después ser clavado, traspasado con los clavos. Imagínense el sufrimiento del dolor cuando un punzón atraviesa la carne, el tendón, las venas, todo, y pasa de un lugar a otro. Así pasó con las manos y los pies. Lo subieron horas sin tomar agua. Y para colmo, le dieron vinagre como maldad. Se lo hicieron intencionalmente. El diablo estaba en ese litigio. El diablo estaba funcionando en la mente de Caifás, Anás, estaba funcionando en la mente de Judas Iscariote, estaba funcionando en la mente de los soldados romanos, hasta que Jesucristo expiró: encomiendo mi espíritu hasta el final. Jesucristo tuvo que aguantar la soledad, porque tenía que cumplirse la palabra así. Así que usted no se sienta desanimado, hermano. No se sienta desanimado, porque quizás no encuentre pareja dentro de la organización.
porque no encuentre el esposo de su sueño o la esposa de su sueño. No se preocupe realmente porque no tenga un plato de comida o no tenga dinero para pagar sus biles. En el momento determinado que usted en menos lo espere, igual lo va a ayudar. Hay que seguir adelante. No se puede desanimar. Cristo dijo en Mateo 6:34, algo muy real que nosotros no hacemos caso. Y estamos hablando, Cristo dijo, en el 33 dijo, pon primero el reino y las demás cosas serán añadidas. Pero en el 34 dice, no se preocupen por el día siguiente, porque el día siguiente tiene su propia maldad. Y eso sí es real. A veces nos estamos preocupando qué vamos a hacer dentro de 3 meses, qué vamos a buscar de comida, qué vamos a buscar de dinero. Debo tanto de tarjeta de crédito, debo tanto de esto, debo tanto de lo otro. Nadie sabe lo que puede parar el futuro de usted. El futuro es incierto. El futuro es incierto. Pero en el momento determinado, no cuando usted quiera, cuando Jehová determina, viene la ayuda de Jehová mediante un hermano, hasta una persona del mundo. Y yo lo he visto en carne propia. He visto la mano de Jehová constantemente. Y a veces uno pierde la confianza en Jehová. A veces uno se concentra tanto en sus sentimientos, sus emociones, se encuadriza en un cuarto. Es como si usted estuviera en un cuarto sin ventana, sin puerta y sin luz, sin ver la salida en el fondo, una luz en el fondo del pasillo. Jehová siempre le va a dar la salida. Si no es hoy, es mañana, es dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. Jehová le va a responder cuando Jehová entienda responder, no cuando usted quiera o desee recibir una respuesta en el momento por egoísmo que usted quiera. No es cuando Jehová entienda las cosas, porque los pensamientos de Dios y los pensamientos de los seres humanos es completamente distinto. El tiempo de Jehová no tiene tiempo ni espacio. No vive en el mundo tridimensional. Nosotros sí somos del mundo tridimensional. Estamos sujetos al tiempo y espacio. Entonces Jehová es el que entiende las cosas. José tuvo años en Egipto. Quizá José pidió volver con su familia, pero Jehová no se lo concedió, porque Jehová consideró que era un entrenamiento que estaba teniendo José y que José tenía que pasar por esos obstáculos y por esas pruebas. Así que quizás si usted está pasando una prueba en soledad, Jehová está permitiendo la prueba, Jehová está permitiendo entrenarlo a usted. Y cuando Jehová entiende que ya usted está listo, Jehová viene, ¡boom!, y le quita la prueba. Lo mismo que sucedió con Job. Al final, cuando Job se mantuvo íntegro, que ya Jehová no le permitió que Satanás, el diablo, le hiciera daño, dice que volvió a reconciliarse con su esposa, volvió a reconciliarse con sus amigos, le dio el doble de su riqueza, del aspecto económico, y le dio 10 hijos más. O sea, no lo dejó sin hijos, le dio 10 hijos más. Pero Job se mantuvo íntegro en soledad. Y Jesucristo recibió la recompensa. Se le dio un nombre por encima de otro nombre. Filipenses 2:9.
Daniel 7, 13 y 14, se le dio dominio, señorío, reino para reinar. Se le dio esa autoridad. Recibió el doble de lo que era Jesucristo antes de venir a la tierra. Recibió la herencia, dice Hebreos 1:2, la herencia. Y se le dio uno de los atributos más importantes, la inmortalidad. 1 Corintios 15, 53 y 54. Este que es mortal se va a vestir de inmortalidad. Cristo no tenía inmortalidad. O sea que Cristo, al vencer el mundo, ser el Hijo de Dios fiel, el Dios del Altísimo, dice que Jehová le concedió la herencia, heredó inmortalidad, heredó dominio, heredó reino. Quizá usted no sepa el galardón que le va a dar Jehová. Quizá usted no sabe si en el nuevo mundo va a ser un príncipe. Quizá usted no sabe que en el nuevo mundo Jehová le tenga preparado a usted ciertos privilegios que ahora usted no está disfrutando. Pero en el nuevo mundo se lo va a dar. Y cuando usted está en el nuevo mundo, usted va a decir, no valió la pena aislarse, independizarte, ¿entiendes? Juzgar, calumniar, hacer juicio. No vale la pena. No valió la pena de hacer cosas que realmente no eran necesarias hacerlas. Pero ya usted en el nuevo mundo va a tener otra mentalidad, va a tener otra conciencia y sus emociones y sentimientos van a ser sentimientos y emociones estables, tranquilas, llenas de paz. Entonces, debe tener en cuenta todas estas cosas. Y la paz de Dios estará con todos ustedes. Quiero saludar a algunas personas que están aquí, como 30 personas. Déjame ver las personas que estuvieron aquí. TikToker, saludo para ti y tu familia. Oliver Son, saludo. También está aquí Lugo, Álvaro Sánchez Flores, Carlos Gore, Oscar Rodríguez, Blanca, Felipe Morales, Bello Oveja, muy bien. Aquí también Lilian Lambandeta, Alberto Baldi, Kenger Luna, yo no tuve tiempo. Aquí está Bella Oveja. Yo estaba concentrado tanto en el tema que yo ni me dio tiempo bloquear a nadie. No le presto atención, ¿no? Juan Carlos, un saludo para ti, mi hermano. Gracias por la ayuda que me has dado. Rafael Romero Pérez. Quemo Oveja. ¿Quién más está aquí? Rubio Valera. Alberto Valdis. ¿Quién más está aquí?
Si hay alguna persona que se me Espartano, David Río, Miguel Fernando, eh, que no se me olvide nadie, Alex León. Ah, mira, Alex León está ahí. Saludos para ti y el niñito tuyo. Bueno, saludos para todos ustedes y que la paz de Dios esté con ustedes. Hasta luego, mis hermanos.